personas. Vamos a empezar, porque es que después me tocaría volver a empezar si se unen más. Yo me Pero bueno, confundí, yo creo que por lo que los objetivos, yo pensé que era los mismos de la anterior matriz, pero ya que estoy viendo lo no, que su merced está compartiendo, no. no. Los objetivos son, o sea, Sí, ustedes no son van los mismos. a improvisar, todo es lo mismo. Mira, Ah, ahí estás bien, mierda, dejé de compartir, perdón. Dejé de compartir lo que estaba compartiendo, ahora me toca buscar acá. Listo. Miren, vamos a poner el ejemplo, Sandra y compañera. Entonces, en el primer momento ustedes se le pusieron a escoger uno de los tres temas que habían, ¿verdad? A ver, hagamos sí, de cuenta señor. que estamos escogiendo el consumo de medicamentos en profesionales. eh, O sea, no importa eh, que haya sido el mismo, ¿cierto? De la vez no, pasada. es que tiene que ser, Tiene ustedes que no ser Ah, el pueden mismo. ahora hacer nada nuevo. Todo lo que hicieron la vez listo. pasada, simplemente lo que van a complementar es la parte metodológica. Obvio, lo que tienen que hacer es corregir las observaciones que nosotros le hicieron en la construcción de los objetivos. A ver, Sí, entonces tomamos esa investigación, ¿verdad? sí, Entonces, ¿qué señora. hacemos? La pregunta, ¿cómo se estructura? Con una pregunta problema, ¿verdad? Aquí está, esta es la pregunta problema. ¿El fenómeno cuál es? Factores asociados a consumo de medicamentos no prescritos. Ese es el fenómeno que estamos estudiando. Vamos a ponerle aquí otro color, ¿sí? ¿Y cuál es la población? Médicos, ¿verdad? ¿Y cuál es el contexto? Miren, esta es la población, ¿verdad? ¿Y cuál es el contexto? Los de la Clínica del Bosque de Bogotá. Ahí podríamos decir que ahí están los elementos de, que nosotros le decimos tenga la estructura. Bueno, a partir de allí nosotros ya vamos a mirar, miren. Entonces, el objetivo general que es el mismo título, esto que está acá, a partir del fenómeno, ¿verdad? La población y el contexto, la pregunta no. Entonces, ¿cuál es el objetivo general? Por ejemplo, determinar el verbo, perdón, en infinitivo, perdón, verbo en infinitivo. Aquí podemos el verbo. Ahora sí, el fenómeno que estamos estudiando, factores asociados al consumo de medicamentos no prescritos. ¿Cuál es la población? En médicos, ¿verdad? Esa sería la población y el contexto es de la Clínica del Bosque de Bogotá. Miren que es la misma estructura. Entonces, es lo que cuando yo les digo a ustedes, guarden la estructura. Entonces, a veces ustedes escriben, por ejemplo, factores relacionados con el consumo de medicamentos no prescritos, pero ¿a quiénes están estudiando? ¿Y en dónde están esos médicos? A ver, entonces ya tenemos el objetivo general. Ahora, los objetivos específicos. Si yo estoy analizando factores relacionados con el consumo de medicamentos no prescritos, entonces mis objetivos específicos se tienen que desglosar esos factores. Por el objetivo general es, como la palabra lo dice, general, global. Y los objetivos específicos son como cada una de esas partecitas de ese gran objetivo general. Entonces, si nosotros vamos a averiguar los factores, yo me inventé unos, ¿no? Entonces, yo escribí acá en el primer objetivo específico la sobrecarga laboral. Ese fue mi primer factor, ¿sí? Factor número uno. Y el resto es igual, Sandra y Gisette, miren. ¿Qué cambió? El verbo que es más pequeño, ¿verdad? Pero ¿qué escribí? Identificar la sobrecarga laboral como factor asociado al consumo de medicamentos no prescritos en médicos de la Clínica El Bosque de Bogotá. O sea, voy a trabajar directamente solamente con los médicos, no con los técnicos. Miren el segundo objetivo específico, describir los problemas familiares. Mire, esa es mi segunda dimensión. O sea, ese sería el segundo factor por el cual los médicos estamos nosotros tomando como esas dimensiones para averiguar si esos son los factores que afectan a los médicos, ¿verdad? Obvio, para nosotros escribir eso tuvimos que haber leído ya y los autores nos dijeron, sí, mira, los médicos consumen medicamentos no prescritos cuando están trabajando porque algunos tienen sobrecarga laboral, otros porque tienen problemas familiares, otros porque tienen necesidades Tabaquismo. económicas. Entonces, pero sí, ahí es donde yo les digo a ustedes, debe haber una coherencia entre el título, el objetivo general, la pregunta problema. Si yo tengo como objetivo general es analizar los factores relacionados con el consumo de medicamentos no prescritos, entonces en los objetivos específicos yo Exacto. voy a desglosar los factores, ¿sí? Entonces, cuando yo busco a los autores, a los artículos, yo digo, bueno, los factores relacionados con el consumo, por ahí incluso leí la investigación esa que ustedes tienen allí en referencia bibliográfica, y ahí hablan sobre la facilidad que tienen los médicos de las medicinas ahí
en urgencias y las muestras médicas y que ellos como son médicos pues no, se automedican porque creen que es la forma fácil de solucionar ese dolor que es leve. Entonces, miren ahí, ya ahí tenemos los objetivos específicos, ¿verdad? Entonces, la parte que nos corresponde en esta unidad, diseño. Yo les explicaba a ustedes que en el diseño, acá ustedes deben escoger si la investigación, tienen dos opciones, si la investigación es bibliográfica o de campo, o experimental o no experimental. ¿Por qué el diseño es bibliográfico? A ver, porque si nosotros vamos a hacer una investigación donde solamente vamos a revisar artículos científicos, tesis de grado, pues debe ser una investigación de corte bibliográfico, ¿verdad? Pero si nosotros lo que vamos es aplicar unas encuestas, es una investigación de campo. Entonces, por eso el diseño es bibliográfico o de campo. Ahora, luego de que ya hemos escogido esa, entonces vamos a escoger experimental y no experimental. Yo no entiendo por qué escogían experimental. Experimental es cuando vamos a ir a un laboratorio. ¿Sí? Entonces vean ustedes que acá solamente, a ver, hagamos de cuenta que nuestra investigación es bibliográfica, ¿verdad? Bibliográfica, entonces, ¿es bibliográfica o de campo? Es decir, que solamente escogemos bibliográfica. Y acá, experimental, no vamos a hacer ningún experimento, entonces, ¿verdad? Revisión bibliográfica no experimental. Listo. Ahí fue ¿Ok? donde me confundí, fue porque el experimental decía yo, perdón, la interrumpo, profe. Sí, no, eh, eh, tranquila. eh, Decía yo experimental de pronto por lo que ellos, la encuesta la hicieron ahí como por experimentar qué era la prescripción de los medicamentos, bueno, tomar medicamentos sin prescripción, ¿sí? Entonces por Pero eso fue que la ellos lo entendí así, pero no. hacer una encuesta. ¿Ustedes van a hacer una encuesta? ¿O van a hacer algún experimento? No, sino que ahí hicieron como un tipo de sondeo para saber quiénes, bueno, en el de que yo hice, ahí dice como que hicieron un tipo de sondeo para saber quiénes consumían más medicamentos sin prescripción. Pero es que pero no es experimental, porque experimental es cuando vamos a hacer en un laboratorio, vamos a tomar muestras y vamos a hacer experimentos, ¿sí? Ah, Pero listo, hacer una profe. encuesta no es un experimento. Listo, Bueno, sí, ahí entonces fue ya, donde me confundí. Muchas gracias. entonces ya en el diseño escogemos esto. Ahora vamos a mirar el enfoque, ¿verdad? En el enfoque, incluso yo, lo que pasa es que esta guía no la diseñé yo, pero yo primero empezaría con el paradigma. ¿En qué paradigma encuadramos nuestra investigación? Bueno, entonces, ¿cuál es el enfoque? Tenemos tres enfoques, el cualitativo, el cuantitativo y el mixto. Entonces, si la investigación de nosotras es una investigación de revisión bibliográfica, a ver, solamente vamos a mirar artículos científicos, tesis, libros, entonces nuestra investigación es de revisión bibliográfica y por lo tanto es una investigación de tipo con enfoque cualitativo, ¿verdad? Listo. O si por el contrario nosotros vamos a hacer una investigación de campo, pero que vamos a hacer preguntas abiertas en una encuesta, pero también vamos a utilizar un cuestionario, entonces sería una investigación de campo Listo. mixto, ¿verdad? Mixto, perfecto. Pero si solamente va a ser de campo, con el diseño de campo, pero vamos a aplicar un cuestionario cerrado y vamos a hacer tabulaciones y hacer análisis estadístico, la investigación sería cuantitativa Cuantitativo. del enfoque solamente. Y entonces ustedes acá dicen, mira, mi investigación se encuadra dentro del diseño bibliográfico porque se haremos revisión documental de artículos científicos, tesis de maestría, tesis de doctorado, libros, etcétera. Acá abajo es la explicación. ¿Por qué? Porque el enfoque fue cualitativo, porque no vamos a hacer, la recolección de datos el análisis que vamos a hacer son los libros, sino vamos a hacer recolección de datos como medición numérica. Entonces ahí ya, miren que ahí ya escogimos uno. Ahora vamos acá para el tipo de investigación. Yo les mostré a ustedes un cuadrito, no sé si quieren que se lo vuelva, ¿se acuerdan el cuadrito que les mostré, que les dije tómenle foto? Entonces, cuando nosotros podemos clasificar la investigación según cuatro aspectos, el tipo. Entonces, según el propósito, dijimos que la mayoría de investigaciones son puras o básicas porque el objetivo es que sea, en muchas de nuestras investigaciones es conocer a profundidad el fenómeno que estamos estudiando, ¿verdad? En el caso que estamos haciendo acá, el fenómeno que estamos estudiando es el consumo de medicamentos no prescritos
prescrito por parte de los médicos de la Clínica del Bosque. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A saber por qué razón los médicos consumen medicamentos. Entonces, es básica. ¿Cuándo es aplicada? Cuando nosotros, yo les decía a ustedes, recuerden la investigación que se hizo con el COVID-19. Una investigación es aplicada cuando nosotros vamos a buscar aplicar de manera inmediata los resultados de la investigación. Lo hacen, por ejemplo, los científicos cuando estaban en la pandemia que querían rápidamente conseguir la vacuna para que la gente no se siguiera muriendo. Las instituciones, los institutos de investigaciones, el Instituto Nacional de Salud, el mismo gobierno, pero nosotros no podemos hacer una investigación aplicada porque nosotros no somos autoridad. Bueno, entonces sería como básica, ¿no? Según el propósito. El segundo criterio, según el nivel que alcanzará. Vi que hoy que estaba revisando encontraba que me escogían descriptiva y correlacional. Entonces, nosotros según el nivel, recuerden que les decía que esto era como una escalera, que exploratoria, ese es el nivel más bajo en donde la vacuna del COVID se podría tomar así porque no hay nada, no hay escrito, no hay artículo, no hay nada. Entonces, todo va a surgir a partir de esa investigación. Por eso es que se llama como exploratorio, como te vas para el fondo del mar a buscar qué encuentras. La descriptiva es cuando nosotros la mayoría de investigaciones que nosotros hacemos son descriptivas porque lo que vamos es a describir fenómenos, a decir las causas, las consecuencias, factores, etcétera. Ya decíamos que correlacional es cuando hay dos variables. Por ejemplo, cuando queremos relacionar el clima organizacional con la productividad. Hay dos variables que estamos analizándolas para ver cómo se relacionan. Bueno, entonces aquí escogimos una y después ustedes explicarán por qué es descriptiva, ¿verdad? Según los autores. Según el origen de los datos, yo les decía acá, según de dónde nosotros saquemos los datos, puede ser la investigación de corte documental, de campo o experimental. Entonces, como tenemos que tener coherencia desde acá, del diseño, pues si nosotros vamos a hacer una investigación bibliográfica de enfoque cualitativo, pura básica, pues ¿de dónde se van a originar los datos? ¿De dónde? De los documentos. ¿Ok? Miren que acá yo les decía ya en la conferencia que no nos podemos confundir porque si bien es cierto, todas las investigaciones que nosotros hacemos tienen una base documental, pero es revisión para nosotros contextualizarnos. Pero la clave para saber de dónde se originan los datos es de dónde vas a sacar los datos para tú llegar a los resultados de tu investigación. Entonces, si estoy haciendo una investigación netamente documental, los datos salen de dónde? De los libros. Pero si yo estoy haciendo la investigación del COVID, es una investigación que es de campo experimental, ¿verdad? ¿Ven ustedes la diferencia? Entonces, los datos es de donde nosotros sacamos la información para los resultados. Entonces, en el caso que estamos estudiando, pues la investigación sería documental, según de dónde surgen los datos. Ahora, según el momento en que se recogen los datos, yo les decía, una investigación es longitudinal o diacrónica cuando nosotros tomamos los datos en diferentes momentos. Es decir, señor Juan, yo les decía a ustedes, tráigame la muestra de la orina el día 1, el día 2, el día 3 y el día 4. Para el día número 5, sacar una conclusión de cómo salió usted en el examen de la orina. Eso sería longitudinal porque los datos se toman en diferentes momentos. Y transversales cuando en un solo momento se toman los datos, como cuando vamos a la empresa, le decimos a los trabajadores, llenen esta encuesta, recogemos la encuesta y ya eso se llama transversal. Es decir, que en un solo momento se toman los datos. Entonces, es una investigación de corte transversal, ¿verdad? Porque vamos a tomar los datos en el momento que los analizamos. Y ya, desde los libros. Entonces, acá solamente miren que de cada uno se escogí una sola y decimos por qué razón es pura básica, descriptiva, documental o transversal, por ejemplo. Ahora, las variables o categorías. ¿Qué son las variables? Primero que todo hay que entender que la variable es el fenómeno que estamos estudiando. Entonces, en el caso que estamos explicando es el consumo de medicamentos sin prescripción médica. Ese sería el fenómeno, ¿verdad? A partir de ese fenómeno, si nosotros lo que estamos es analizando factores del consumo, a ver, esa es la variable, ¿verdad? Por ejemplo, si yo lo que estoy estudiando es factores de consumo de medicamentos sin prescripción médica, ¿cuáles serían las dimensiones? Pues las dimensiones serían estos factores que llevan a esas personas a consumir. Entonces, como ya yo los había dicho allá en los objetivos específicos, que mis factores eran sobrecarga laboral, que mis factores eran prescripciones, presiones familiares, por ejemplo, o facilidad de acceso a los medicamentos en la sala de urgencia, esos serían mis dimensiones de esas variables.
¿Ustedes entienden qué es una variable? Miren, yo tengo, me van a decir sí, sí, me van a decir sí, sí, porque yo quiero explicarles un poco eso, lo de las variables, porque no lo, en la clase pasada, en el ejemplo este, sí no lo, perdón, en la web conference no lo expliqué, y ahí ahora sí quiero como explicarles un poquito con un cuadrito que yo tengo que es muy claro. Es muy claro el tema de las variables. Quiero saber si ustedes entienden qué es una variable. ¿Ustedes están viendo la pantalla? Sí, tutora. Pero, ¿de qué color es la diapositiva que tengo puesta? Ah, no, se está viendo el documento de Word. Ah, ok. Bueno, entonces voy a dejar de compartir y voy a mostrarles una presentación, para explicarles a ustedes dos, porque apenas están ustedes dos, ¿no? Qué placer tan grande el de ustedes. Ya También vemos una tres. compañera. ¿Hay tres? Ah, bueno, listo. Voy a mostrarles, miren esto. Aquí con esto ustedes van a tener, mejor dicho, una explicación. ¿Ya la están viendo la amarilla? ¿Sí? Sí. Bueno, miren, yo quiero explicarles a ustedes que una variable es un fenómeno que nosotros estamos estudiando. En el caso de las tres investigaciones, ¿el fenómeno cuál es? El consumo de medicamentos. El fenómeno es la moda rápida, y el otro fenómeno ¿cuál es? El de la experimentación en animales para producción de maquillaje facial. Yo les voy a poner un ejemplo de otra investigación. Yo tengo una investigación que hice sobre el liderazgo femenino. Esa es la variable. Ahora, ¿cuáles serían las dimensiones de esa variable? Son las partes más pequeñas que me permiten saber cuándo una mujer es líder. Entonces, ¿cuáles serían esas partes más pequeñas? Cualidades de liderazgo femenino, habilidades de liderazgo femenino y retos de liderazgo. Estas dimensiones, así como los factores allá en el ejemplo que yo les estoy poniendo, yo no me los invento, sino que yo leo a los autores, y los autores dicen, mira, definitivamente los factores que influyen en el consumo de medicamentos sin prescripción médica por parte de los médicos de las clínicas es que ellos tienen mucha medicina en urgencias y los visitadores médicos le dejan y ellos le dan dolor de cabeza y se toman una pastilla. Otros médicos es porque tienen problemas, otros porque se meten en grandes compromisos económicos y ellos no pueden, entonces tienen que trabajar en tres clínicas y para poder estar trabajando tienen que tomar muchas pastillas para poder estar despierto, por ejemplo. Ese sería ya, ¿verdad? Eso me lo dicen los autores. Pero acá, por ejemplo, para que ustedes entiendan la diferencia entre una variable, una dimensión, es que la variable es el fenómeno grande, como el liderazgo femenino, y las dimensiones son esas partes más pequeñas que me permiten entender o abordar ese. ¿Cómo sé yo que una mujer es líder? Cuando una mujer tiene cualidades, cuando ella tiene unas habilidades y cuando tiene esos retos. ¿Y cuáles son esas cualidades que tiene la mujer? Que es una mujer íntegra, que es una mujer negociadora, que es franca, que genera confianza y que está capacitada. Y cuando una mujer tiene habilidades, cuando es una mujer que permite el desarrollo, que es una mujer organizada. ¿Y cuáles son los retos de las mujeres, de acuerdo a lo que dicen los autores? Bueno, el techo de cristal, la falta de modelo, la falta de igualdad en los salarios. ¿Ustedes con este diagrama les queda claro cuál es la diferencia? ¿Qué es una variable y cuáles serían esas dimensiones de esa variable? Está fácil, ¿verdad? Pero eso solamente lo sabemos luego de que hemos leído los artículos que hemos consultado. Ahora voy a dejar de compartir eso y continúo porque siempre me salgo del tema, continúo con la matriz para seguir explicándoles lo de las variables. Entonces ya aquí nos dimos cuenta que la variable es el fenómeno que estamos estudiando, lo están viendo, ¿verdad? Sí, señora. Y las dimensiones son esas partes más pequeñas. Si acá estamos hablando de factores de consumo, pues acá yo nombro los factores. ¿Cuál? Sobrecarga, presiones familiares, por ejemplo, dificultades económicas. Me gustó que una estudiante me preguntó por eso. Ah, ok. Entonces acá, ¿qué área de estudio? Es donde se realizó, ¿verdad? Entonces, ¿en qué lugar? En una clínica o en un hospital. ¿Cuándo? En el año 2023.
La hipótesis es, hipótesis ustedes la pueden plantear? ¿Cuál? Que los médicos consumen medicamentos sin prescripción médica porque tienen facilidad de acceso a los mismos, por decir algo. Esa puede ser una hipótesis. O cualquiera de las hipótesis que ustedes quieran plantear. Bien. Ahora vamos a hablar de la población y de la muestra. Miren ustedes que vi mucha confusión en relación con el universo, la población y la muestra. Yo les mostraba a ustedes un ejemplo en los foros y no lo leyeron. ¿Qué es el universo? El universo son todos aquellos sujetos que tienen las mismas características. Médicos que consumen medicamentos sin prescripción médica, ¿quiénes son los sujetos que tienen las mismas condiciones? Por decir algo, todos los médicos de la clínica El Bosque de Bogotá que consumen medicamentos, ¿verdad? No estamos diciendo cuáles, sino entonces hagamos de cuenta que, así como está en el ejemplo acá, son 100 médicos en la clínica El Bosque de Bogotá, de los cuales hay 20 en urgencias, 20 en unidades de cuidados intensivos, 20 en unidades de cardiología y 20 en unidades de urología y 20 de pediatría, ¿sí? Para un total de 100. Ahora, ese sería el universo, es decir, todos aquellos sujetos que tienen la misma característica del fenómeno que estamos estudiando. Ahora, la población. Se recuerden que si yo tengo esos son los 100 médicos, pero yo digo, bueno, yo no tengo tiempo para trabajar con los 100 médicos de la Clínica El Bosque de Bogotá, entonces yo voy a trabajar solamente con los médicos de las unidades de cuidados intensivos, porque la población es una parte de ese universo que tiene esas mismas características de allá de ese universo. Es decir, que lo que inicialmente, a ver, el universo es este cuarto grande con todos mis libros, ¿verdad? Pero la población son, a ver, este es mi universo, todos los libros de acá. Pero yo digo, la población con que voy a trabajar solamente con los libros de la enciclopedia que tiene los números 1, 2, 3 y 4. Esa sería mi población. Es decir, todos los libros tienen las condiciones de ser estudiados, pero yo voy a trabajar solamente con los 4 libros que están ahí atrás. En el caso de acá de los médicos, todos los médicos tienen la posibilidad de ser estudiados o analizados, pero yo, por razones de tiempo, por razones de economía y por acceso a esos médicos, porque es que yo soy más amiga de los médicos de la unidad de cuidado intensivo que de los otros de las otras unidades, entonces yo digo, no, yo como yo soy amiga de los médicos de la unidad de cuidados intensivos, yo voy a trabajar con ellos porque ellos me van a responder las preguntas, porque me van a dedicar tiempo, etcétera. Entonces la población es una porción de ese universo. Acá entonces voy a trabajar con los 20 médicos de cuidados intensivos. Hasta el momento está claro, ¿verdad? Esos 20 médicos, la unidad de cuidados intensivos está conformado por ¿cuánto? Por unas 4 UCI, ¿verdad? Entonces, la UCI de cáncer terminal, la UCI de COVID, la UCI neonatal y la UCI cardiovascular. Vean ustedes cómo yo me voy metiendo en la población. Ahora, ¿cuál es la muestra que yo voy a trabajar? De esta población que yo tomé, ya no estoy trabajando con los 100 médicos, sino que estoy trabajando solamente con la unidad de cuidados intensivos. Vamos a ponerlo acá, la unidad de cuidados intensivos. Y acá, en la unidad de cuidados intensivos, yo me voy a quedar con una sola de esas unidades. Entonces, bueno, acá esta es mi población, pero yo digo, bueno, de esta población, yo voy a trabajar con los de cáncer terminal porque son los médicos que más amables, me van a dar las respuestas, son más tranquilos, etcétera. Entonces, la muestra que es un grupo de estas personas que están acá, que yo aleatoriamente puedo seleccionar y que cumplen con las mismas condiciones para ser analizados. Entonces, como les dije, yo aquí me voy a tomar entonces aleatoriamente la UCI, donde se presenta mayor problema de consumo, o también por esa razón lo elijo, porque hay mayor consumo, mayor problema de consumo de medicamentos no prescritos, entonces terminal, y la UCI de COVID, ¿ok? Entonces, aquí miren que son 4 UCIs, que son 20 médicos, entonces yo aquí me quedo con 2 UCI, ¿cuál? La de cáncer terminal y la de COVID, que son 10. Y vean ustedes entonces que como hemos, de 100 médicos que tenían la posibilidad de ser estudiados, hemos quedado con una muestra de 10 médicos y nosotros vamos a decir por qué razón trabajamos con los de cáncer y con los de COVID. ¿Ven ustedes el universo, población y muestra? Que no, yo veía las actividades que ustedes montaban y no había coherencia porque ponían lo mismo, desde el universo seguían poniéndolo hasta la muestra y miren que la muestra es una parte más pequeña.
¿Y cuál es el muestreo? Bueno, el muestreo es esa actividad que usted hace para seleccionar aleatoriamente la muestra con la que usted va a trabajar, que nosotros acá pues decidimos ya que son los médicos de la unidad de cáncer terminal y los médicos de UCI. Ahora, quiero saber si hay alguna pregunta en relación con con el universo de la población y la muestra. Vamos bien, profe. Bueno, sí espero que me le pongan así ¿Ven que no es difícil? Bueno, ahora vamos entonces con ¿qué técnica? Las técnicas son todas las posibilidades que ustedes tienen para llevar a cabo esa investigación. Entonces, la encuesta, a través de la observación, de experimentos, entrevistas, o esas serían como las técnicas. Ustedes deben elegir la que ustedes vayan a usar. Si ustedes lo que van a aplicar es una encuesta, entonces escriben encuesta, observación, experimentos. Si no es esta, pues aquí sería, si no hay nada de eso, entonces revisión bibliográfica, esa sería la técnica. El instrumento. ¿Qué van a utilizar? Instrumento es lo que ustedes van a utilizar para llevar a cabo esa actividad, para obtener esos datos. Entonces, puede ser un cuestionario, puede ser una entrevista abierta. Ahí, básicamente, en el instrumento, ustedes podrían decir cuestionarios, entrevista abierta, porque lo otro es, por ejemplo, la escala de medición sería la forma como ustedes, que si siempre, casi siempre, nunca, casi nunca, sí o no. Entonces, pero yo creería que con escribir cuestionarios y entrevistas, yo creería que ahí estarían los datos. Entonces, por ejemplo, hay instrumentos en donde si nosotros estamos hablando de una encuesta, pues estamos hablando de un análisis de datos cualitativos, ¿verdad? Si estamos hablando de un instrumento, vamos a hacer un análisis de datos cuantitativos. ¿Está claro? Bien, Pero, entonces, profe, hagamos, ¿sí? disculpe, por decir, ahí en ese caso de bueno, el artículo real de nosotros, ahí ellos hicieron algo de que preguntaron, entonces sería un cuestionario, ¿cierto? Es que Pero depende, si el cuestionario es cerrado, a ver si las preguntas, ¿qué son cuestionarios cerrados? Que no tienen las preguntas renglones para responder. sí, Que diga señora, sí o no, siempre, casi siempre, nunca, casi nunca, sí, eso. medianamente cierto. Ese sería un cuestionario que tiene 5 opciones de respuesta. O entrevistas es cuando hablamos, señora Joana, ¿usted cómo se siente? Pues más o menos porque me duele el estómago y ta, 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 ta. Esa es una entrevista porque tú no sabes ni cuánto tiempo se va a hasta la señora respondiendo. En cambio, en un cuestionario, pues, sí o no, o a lo sumo sí o no, o máximo 5 opciones de respuesta. Si usted se siente consume medicamento 3 veces por no. ¿Usted qué tipo, dentro de los medicamentos que consume paracetamol? ¿Sí o no? Sí. ¿De cuántos miligramos? 50, 20, 30. Tomámosle 50. Si ven ustedes la diferencia entre un cuestionario que no te da opción para tú responder algo fuera de lo que te están preguntando. Entonces, si estamos hablando, por ejemplo, de la investigación cualitativa, en donde nosotros estamos haciendo revisión bibliográfica, pues acá nosotros lo que hacemos es una revisión documental, por ejemplo, aquí. Revisión documental, ¿sí? Documental, acá, aquí sería, por ejemplo, una entrevista, lo que nosotros usamos, por decir algo. Pero no vamos a hacer, si hacemos una entrevista, podríamos utilizar acá esto, pero sí, porque también las investigaciones cualitativas se hacen en entrevista. Pero si hacemos revisión documental, pues aquí no hacemos entrevista, porque lo que estamos haciendo es simplemente leyendo y sacando como datos y análisis crítico. Pero bueno, hagamos de cuenta que hicimos una investigación cualitativa con una entrevista, ¿verdad? O también podemos hacer revisión documental y análisis documental. Miren ustedes como que los parangones que les estoy poniendo. Si es cualitativo, hacemos una encuesta y el instrumento es la entrevista. Si es cuantitativo, nosotros utilizamos un cuestionario y acá el instrumento es el cuestionario. ¿Sí? Si es una investigación de revisión documental, entonces nosotros hacemos un análisis documental. ¿Sí ven ustedes la coherencia?
Sí, Análisis señora. documental. Si es una investigación, por ejemplo, de corte cuantitativo, hacemos análisis de datos cuantitativos, vean. Y si es de cualitativo, análisis de datos cualitativos. ¿Ok? Bien. ¿Cómo se realizó el análisis de los datos? Bueno, análisis descriptivo, inferencial, cualitativo, análisis de contenido, análisis factorial. Entonces, ustedes básicamente, como todos vamos a hacer investigaciones prácticamente de corte cualitativo, te puede ser un análisis descriptivo o un análisis cualitativo. Esas serían como las opciones de respuesta más válidas. A ver, en esta investigación se presentan datos estadísticos, entonces acuérdense, si ustedes van a hacer una investigación con análisis de datos estadísticos, tendrían que decir sí. Entonces, ¿cómo lo aporta? Entonces dicen, bueno, sí, se recogieron datos a través de un instrumento con preguntas cerradas y luego esos datos fueron analizados en tablas estadísticas, pero ustedes ninguno va a hacer investigación con datos estadísticos, ¿verdad? ¿Cuáles fueron los principales aportes, hallazgos? Entonces aquí simplemente lo que ustedes encontraron 4 aportes. ¿Y qué otro problema de la investigación cree usted que se pueda derivar? Es decir, a veces nosotros hacemos investigaciones y además del problema surgen otros, pues ahí lo ponemos. Y acá sí las normas APAS con 7.0. Quiero saber si tienen alguna pregunta en relación con esta parte, con la parte de universo, población y muestra, o con la parte esta de acá del diseño, del enfoque, el tipo de investigación y la variable o categoría. Profe, yo voy con lo de la primera parte. Resulta que en el mismo documento, en el Voy a dejar de mismo, compartir para verles la cara. ¿Cómo? en el mismo artículo que tenemos, ahí hay una parte donde dice metodología. Y en esa metodología dice que el estudio es bajo el paradigma positivista, que el diseño es transversal, o sea, prácticamente le va diciendo a uno cómo llenarla, ¿no? Pero entonces no sé si estará bien esa metodología que ellos están dando ahí, ¿sí? Pues mira, si quieres, analicémosla. A veces uno se pone a mirar esos artículos y esos artículos no tienen bien la escogencia metodológica. Si ustedes se dan cuenta, mira, si quieres, lo que pasa es que sería entrar como a cuestionar. Ahí ustedes no están viendo esto, ¿verdad? Voy No, señores. eso sería como entrar a cuestionar el artículo, captura de pantalla, a ver si está. Ah, no, eso Porque al sería como entrar llenar a la cuestionar ese matriz, artículo. eso, al llenar la matriz, pues diría yo que sería llenarla igual a como dice el documento, ¿no? Pero pues no sé. No, pero para nosotros a ustedes les estamos explicando para que tengan análisis crítico. Por ejemplo, uno cuando uno ya asiste a esta clase, uno ya le queda claro cómo tendría uno que responder. Esperen que estoy tratando de compartir pantalla con mi diapositiva para, espérate, ustedes no están viendo esto, ¿verdad? No están viendo esto que estoy compartiendo, ¿no? Hasta el momento no sale nada, profe. Ya, esperen. PowerPoint. Ok. Miren, si ustedes ven, miren la lógica de esto. Ustedes en ese cuadro, ¿qué deberían responder? ¿Están viendo? Sí, ahora sí se ve, profe. Sí, tutora, sí. Ya, según, que yo quito esto de acá, que esto no me deja. Miren, la lógica que ustedes tendrían que tener para responder es primero, ¿a qué paradigma pertenece la investigación? Entonces yo les decía, si ustedes van a recoger datos con medición numérica y van a utilizar un cuestionario cerrado, entonces el paradigma sería positivista, Positivista. ¿verdad? Sí, Listo. Si no van a recoger datos con medición numérica ni nada, sino que van a hacer análisis documental, entonces está dentro del paradigma interpretativo. ¿Ok? sí. Entonces, ya les decía a ustedes que el paradigma positivista tiene una adherencia al enfoque cuantitativo, es decir, que cuando estamos haciendo investigaciones dentro del positivismo, el positivismo se identifica con el enfoque cuantitativo porque hace análisis de datos con medición numérica. En cambio, el Exacto, sí. interpretativo se identifica con el enfoque cualitativo.
Sí, Entonces, señora. y que incluso con el enfoque mixto podríamos escogerlo también. Entonces, luego de que ya escogemos el gran paradigma, porque el paradigma sería como lo primero que tenemos que escoger, ahora sí vamos a mirar la investigación, el tipo de investigación de acuerdo a estos cuatro criterios. Entonces, según el propósito, la investigación o es pura o básica o es aplicada. Es decir, porque pura o básica es una o es aplicada. Ya nosotros les decíamos cuando es pura, cuando solamente vamos a analizar el fenómeno a profundidad, pero no vamos a llevarlo a la práctica, a ponerlo en práctica, porque no somos ni el gerente de la clínica, ni somos el gobierno que vamos a implementar una política para que los médicos en las clínicas no consuman, etcétera. Simplemente vamos a conocer el fenómeno. Ahora, según el nivel que alcanzará, es decir, hasta dónde vamos a llegar. De acá solamente escogemos una, ¿cuál? Normalmente es descriptiva. Descriptiva, sí. Porque nosotros, todos los temas que ustedes están investigando son temas que ya están investigados, o sea que no es exploratoria, no es explicativa, ni mucho menos correlacional. Ahora, según la fuente, ¿de dónde se originan los datos? Entonces, si la investigación es documental, bueno, entonces sería documental. Si la investigación es de campo, que nosotros vamos y aplicamos una encuesta, es de campo. O si los datos los obtenemos de laboratorio, como la del COVID, como los microbiólogos, como otros, entonces sería experimental. Ahora, según el momento en que nosotros recogemos los datos, puede ser, si es en varios momentos, la investigación es longitudinal, o si es en un solo momento que recogemos la encuesta, la aplicamos y no la llevamos, sería Transversal. transversal. Ahora, luego de que ya nosotros hemos escogido el paradigma, el enfoque y el tipo de investigación según estos criterios, ahora voy a escoger el diseño. Pero ya nosotros dijimos, a ver, si mi investigación es documental, el diseño es bibliográfico, ¿verdad? Y Sí. si mi investigación, por ejemplo, es de campo, entonces el diseño será de campo. Y si la investigación es experimental, pues será eh, una investigación experimental, o cuando es de campo no experimental, entonces sería una investigación con el diseño de campo y no experimental. ¿Está claro? Pero si es descriptiva, podría ser de campo y Descriptiva podría ser transversal y no de, experimental. de campo transversal y no experimental, pero me imagino que es que si escoges descriptiva de campo transversal, no experimental, es porque vas a aplicar encuestas, ¿verdad? Sí, sí, señora. Porque O sea, recuerda que cuando nosotros hablamos de campo es porque yo voy a un sitio a hacer la investigación. por decir Porque en puede el ser, caso de ese artículo, ellos fueron al hospital de ahí de Chile y eso es de campo, ¿no? Porque ahí claro, están claro, dentro de los... esa sí es claro, porque ellos hicieron una investigación de campo, pero ustedes no están haciendo una investigación de campo, porque ustedes Ah, no o van a sea, hacer ninguna investigación. Nosotros estamos haciendo una documental. Ustedes pueden, ah, o sea, a ver, depende, a ver. Si ustedes van o a, por sea, ejemplo, analizar, a ver, si ustedes, a ver, ustedes van a la clínica y ustedes dicen, miren, nosotros a ver si ustedes tienen algún registro por ejemplo, van a la oficina de recursos humanos y dicen, vamos a ver si ustedes tienen algún registro de las razones por las cuales los médicos consumen medicamentos sin prescripción médica. Y dice, sí, justamente hicimos las encuestas y aquí tenemos los datos. Es una investigación netamente documental. Pero si ustedes van a hacer lo mismo que hicieron los médicos de Chile, entonces la investigación puede ser descriptiva y puede ser una investigación de campo y puede ser una investigación no experimental o experimental, por ejemplo. Pero creo que esa investigación es descriptiva de campo y no experimental. pero No entonces sé. me refiero yo, o sea, no vamos a colocar en la matriz en sí lo que es la investigación, simplemente es lo que nosotros estamos haciendo, que la investigación es documental porque estamos leyendo artículos, ¿sí? Exacto. Sí, Ah, es que listo. todo depende de lo que tú vas a hacer. ¿Sí? Que, Ah, por listo, ejemplo, listo. tú no puedes colocar que porque tú no vas a ir a la clínica sin ninguna investigación. No, yo pensaba Eh, que era como era el artículo, sí, la investigación, pues es así como descriptiva y eso, pero como nosotros no somos, entonces es documental, básicamente. Claro, porque entonces, pero tú tienes que argumentar por qué tu investigación, porque tú dices, a ver, determinar los factores relacionados con el consumo de medicamentos no prescritos en médicos de la clínica El Bosque. Entonces, si yo lo que voy a hacer, voy a determinar los factores, entonces lo máximo que yo podría hacer, por ejemplo, sería hacer una encuesta. Entonces mi investigación sería, a ver, hagamos de cuenta que lo vamos a hacer.
mi investigación, voy a hacer una encuesta, entonces mi investigación estaría dentro del paradigma de investigación con enfoque interpretativo, paradigma interpretativo con enfoque cualitativo, ¿verdad? Porque lo que voy a hacer es aplicar una encuesta, no un cuestionario. Bueno, le consumen, entonces le ponen varios temas. Entonces, bueno, realmente yo tengo problemas, me estoy separando un visitador médico me dijo que esta medicina era muy buena, era antidepresivo, entonces listo, yo lo tomo por eso, entonces un poco lo para la depresión. Entonces empieza como a hacer unas categorías, como unas líneas a anotar. Entonces cuando tú dices, bueno, nosotros encuestamos a tantos médicos y los médicos, por decir algo, de los 10 médicos encuestados, 3 dijeron que eran por depresión, 3 lo dijeron porque necesitaban tener más fuerzas, etcétera. Entonces aplicamos una encuesta abierta, ¿verdad? O si ustedes quieren aplicar una encuesta, un cuestionario cerrado, entonces sería dentro del paradigma positivista con enfoque cuantitativo y de campo y no experimental. Porque experimental es cuando vamos a hacer un trabajo en laboratorio. Vayamos a hacer. Si vamos a aplicar una encuesta y eso son preguntas abiertas, entonces sería el paradigma interpretativo con enfoque cualitativo, de campo no experimental. ¿Ok? Si es con cuestionario, paradigma positivista, enfoque cuantitativo, de campo no experimental. Según el propósito, de todas formas, para todos tiene que ser básica según el nivel, descriptiva, o al menos que ustedes quisieran ir más a llegar de manera detallada. Son esos médicos, consumen medicamentos, y según la fuente ya hemos dicho. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es escoger primero, pero de cada vez escogen una sola, por eso está 1, 2, 3 y 4. No es que todos, porque yo he visto que en la matriz me escriben exploratoria, descriptiva, explicativa y correlacional. No, debe escoger una sola de cada criterio. ¿Está claro? Sí, sí, señora. No sé si hay alguna pregunta para la persona que acaba de llegar en relación con la matriz. Ya le explicamos a Gisella, Sandra, no creo que Ángela también, pero si tienen alguna pregunta para las lástimas que la gente no asista a eso, porque de verdad que con esto se aclara mucho, ¿verdad? ¿Ustedes se aclararon bastante ahora? Sí, sí, señora, muchas gracias. No sé, ¿quién tiene alguna pregunta o alguna duda en relación con la matriz? Andreina Telles, cuéntame, ¿tienes claro el tema del universo, la población y la muestra? Sí, tutora, sí. Y yo les he puesto, yo a ustedes incluso les he compartido una presentación de Geniali, les he compartido bastantes cosas, pero no siento que los están viendo. Ustedes sí están viendo los recursos que yo les, ¿qué? Que yo les comparto. ¿Ustedes sí están viendo los recursos que yo les comparto? Muchachos, les estoy preguntando. Sí, profe, Señores pero cuando uno se estudiantes. va a la práctica ya es diferente. Es diferente, pero por ejemplo, en esa aplicación, ese cuadrito, y a veces se me van esas imágenes tan grandes, miren, miren esto que les estoy compartiendo acá. ¿Están viendo esto? El cuadro que les compartí. Le explica la diferencia entre universo, población y muestra. ¿Qué es el universo? Miren, universos son todos los sujetos. Yo quiero saber si ustedes me entendieron esta gráfica que les mandé. Universos son todos los sujetos. ¿Quiénes? Los médicos que trabajan en la clínica El Bosque de Bogotá, los médicos que están... Hola. ¿Ustedes entienden esta presentación que yo les hice? Si yo estoy estudiando como fenómeno los médicos que consumen medicamentos en la clínica El Bosque, por ejemplo, mi universo son los médicos de las 4 UCI de la clínica El Bosque. Aquí ya les cambié el ejemplo que tenía ya.
Si mi universo son los médicos de la clínica El Bosque, de las 4 UCI de la clínica El Bosque, esos serían todos los médicos que tienen la condición de consumidor. ¿Cuál es la población? Yo digo, bueno, yo no voy a trabajar con 50 médicos porque yo no tengo tiempo para trabajar con esos 50 médicos. Entonces yo digo, listo, voy a hacer algo, voy a trabajar, mi población va a quedar delimitada a la UCI número 1 y la UCI número 2. La UCI número 1 tiene 15 médicos y la UCI número 2 tiene otros 15 médicos. Esa sería la población. Miren que el universo son los médicos de las 4 UCI. La población, tomo 2, la mitad, ¿verdad? Eso lo hago yo discrecional, pero lo hago por razón de tiempo, por razón de dinero y por razón de acceso a esa población. Te digo, voy a trabajar definitivamente con estos médicos. Pero ya cuando voy a trabajar la muestra, yo puedo seguir delimitando. ¿Qué es lo que hago? Universo, población, muestra. ¿Qué estoy haciendo? Delimitando, delimitando, delimitando. Entonces, cuando ya voy a tomar la muestra, yo digo, bueno, listo. No voy a trabajar con los médicos de la UCI de cáncer, con los 2 UCIs, con cáncer terminal y con COVID, sino que me voy a quedar solamente trabajando con los médicos de la UCI de cáncer terminal, que son 15 médicos. Entonces vean ustedes que de esta gran población que yo tenía, de 60 UCIs, y todos tienen las mismas condiciones de poder ser analizados. Yo me quedo trabajando con esta muestra pequeña porque primero me facilita el Profe, trabajo, ¿usted está segundo, ¿sí? compartiendo algo? Claro. No, no se ve. Ay, Se ve Dios mío, solo yo que, donde dice capturas de pantalla, nada más. yo que aquí, no, 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 terrible. Bueno, esperen y yo acá, vamos a buscar acá no está acá. Esperen, bueno, acá, ahí están viendo, no, no, ahí no ve nada, ¿no? Miren, el tema del universo, la población y la muestra, ¿verdad que sí? Eso sí que es más fácil que todo, en serio, eso sí que es más fácil que todo. Vamos a ver si está por acá. No, estas son técnicas, no. Yo les había explicado ya en la matriz a las niñas que estaban primero, pero vamos a técnica, no, estoy buscando la presentación, lo que pasa es que con Teams no es igual que, por eso yo comparto pantalla, ventana pantalla, clase 1, clase 2, debe ser la clase 3, ok. Miren, aquí están viendo esta diapositiva. Mm. ¿Sí la ven? Sí, profe. Hola, Sí, sí, profe. ¿sí? Sí. Ok, miren ustedes que cuando hablamos de universo, población y muestra, ¿qué es el universo? A ver, hagamos de cuenta que estamos haciendo un estudio sobre mujeres, ¿verdad? Mujeres de Estados Unidos. ¿Cuál es el universo? Todas las mujeres de Estados Unidos. Estamos averiguando, a ver, estamos hablando sobre las mujeres en Estados Unidos que hacen ejercicio. Entonces, inicialmente todas las mujeres tienen la posibilidad de hacer ejercicio, todas tienen la posibilidad de ser estudiadas. ¿Cuál es la población? Yo digo, bueno, como ese universo es muy grande, yo no tengo tiempo ni plata para hacer esa investigación, entonces la población sería 1.000 mujeres, ¿verdad? Que trabajan en una clínica por decir algo, Nueva York. Entonces, el universo son todas las mujeres, incluso no vamos a colocar de Estados Unidos, estamos en Nueva York. Entonces, no, todas las mujeres de Nueva York que hacen ejercicios o de las clínicas de Nueva York que hacen ejercicio. Pero entonces es muy grande. Ahora me voy digo, no, definitivamente no voy a trabajar con todas las mujeres de Nueva York que hacen ejercicio y que trabajan en clínica, sino que voy a trabajar solamente con 1.000 mujeres de una clínica, hagamos de cuenta que se llama la Clínica El Bosque en Nueva York, y esas mujeres de la Clínica El Bosque en Nueva York que hacen ejercicio son 1.000 mujeres. Entonces yo digo, pero sigue siendo una población bastante grande para hacer una investigación, entonces yo voy a esa investigación y voy a trabajar solamente con 200 mujeres, y esto sigue siendo una muestra muy grande, pero es para el ejemplo solamente 200 mujeres que trabajan
de la Clínica del Bosque de Nueva York. ¿Ven ustedes la diferencia entre universo, población y muestra? Ustedes en su matriz colocaban siempre el mismo dato y uno dice que el universo siempre el universo es más grande, la población está dentro de ese universo y la muestra está dentro de la población. Es básicamente eso lo que yo quería como explicarles a ustedes, que aquí ¿qué? En la matriz, pues ya se lo había explicado a sus compañeras, pero vamos a mostrárselo otra vez a las compañeras que se acaban de integrar. Acá nosotros les mostrábamos a las compañeras el del ejemplo de universo, población y muestra. Les decíamos que que universo son todas las personas que tienen las mismas condiciones para ser estudiadas, por decir algo. Si estamos hablando de los médicos de una clínica, serían 100 médicos de una clínica que trabajan en todas las divisiones. Ese sería el universo. La población sería una parte de ese universo. Y decimos, no, yo no voy a trabajar con todas las divisiones de la clínica, sino que me quedo con los médicos de la unidad de cuidados intensivos. Pero la unidad de cuidados intensivos tiene 4 unidades. Entonces yo en la muestra digo, me voy a quedar solamente de esas unidades me quedo con 2. ¿Cuál? La unidad de COVID y la unidad de cáncer terminal. Y esa sería mi muestra. Entonces, cuando ustedes tengan que decir, no, es que yo voy a trabajar, ustedes tienen una confusión y escriben muestra. Si ustedes están investigando que consumen medicamentos, el universo son los médicos, la población, una porción de esos médicos, de ese universo, y la muestra, una porción de esa población. Si están investigando la moda rápida y moda rápida en Colombia entre jóvenes de 18 a 26 años, entonces, ¿a quiénes están investigando? A los jóvenes que consumen moda rápida entre 18 y 26 años de Colombia. Ese sería el universo. ¿La población cuál sería? Una parte de ese universo. ¿Cuál? Entonces ya no vamos a trabajar con los jóvenes de Colombia, sino con los jóvenes de Bogotá entre 18 y 26 años que consumen moda rápida. Entonces, si los jóvenes de Colombia son 5 millones, ese sería el universo, ¿verdad? ¿La población cuál sería? Ya no decimos, no vamos a trabajar con todo Colombia, nos vamos con Bogotá. Entonces, la población sería que en Bogotá hayan 1 millón de jóvenes entre 18 y 26 años. Esa sería la población que está dentro del universo y que tiene las mismas condiciones, ¿verdad? Ahora, pero sigue siendo una muestra grandísima esa población de 1 millón de jóvenes entre 18 y 26 años. Yo no puedo hacer una investigación con algo tan grande. Entonces yo digo, no, voy a hacer algo. Yo voy a tomar una muestra representativa, una muestra aleatoriamente, voy a tomar a los jóvenes que viven en el barrio Chapinero de Bogotá entre 18 y 26 años, que son 300. ¿Ven ustedes la diferencia entre universo, población y muestra? Normalmente nosotros no hacemos una investigación así como esa. ¿Dónde la hacemos nosotros? En un sitio. Por ejemplo, si vamos a trabajar con un colegio, serían todos los jóvenes del colegio. Ese sería el universo. La población, ¿qué serían? Los jóvenes del grado 10º B. ¿Y el universo cuál serían? Los jóvenes del grado 10º D que tengan 15 años, por decir algo. ¿Ven ustedes cómo se reduce automáticamente de lo mayor a lo menor y a lo mínimo, que es la muestra? ¿Está claro? ¿Está claro el tema de la muestra y el universo para que no me escriban los mismos datos? No es igual. Y acá, en el tipo de diseño, ya les había dicho que acá solamente tienen que escoger uno. Si son el diseño, si es bibliográfico, si es de revisión documental y bibliográfica, si es una investigación que van a aplicar encuesta en el lugar, es de campo. Si van a ir a un laboratorio, es experimental. Y si no van a ir a un laboratorio, es no experimental. Entonces, escogen una de estas o una de estas y explican por qué. Acá en el enfoque solamente escogen un enfoque. Si es cualitativo, cuantitativo o mixto, pero no todos. Uno solo y escriben por qué. Y en el tipo de investigación, escogen uno solo dependiendo de cada uno de estos criterios. Según el propósito, la mayoría de investigaciones son pura o básica. Según el nivel que alcanzará, según la mayoría son descriptivas. Según de dónde se originan los datos, la mayoría son documentales, en el caso que ustedes vayan a hacer una investigación documental, pero también puede ser de campo si van a aplicar encuestas o si van a hacer un laboratorio, será experimental. El tema de las investigaciones
el de la experimentación animal, alternativas a la experimentación animal, no es una investigación experimental, porque lo que nosotros estamos buscando son otras alternativas que hacen esa pesa. Es decir, nosotros estamos buscando algo que no se parezca a eso porque atenta contra los derechos de los animales. ¿Ok? Entonces, recuerden que experimental es cuando nosotros vamos a hacer nuestra investigación en un laboratorio. Y según el momento en que se recogen los datos, les decía que longitudinal es cuando hacemos varias muestras y transversal es cuando tomamos la muestra en un solo momento o los datos en un solo momento. Y cuando yo les decía las variables, la variable es el fenómeno que estamos estudiando. En el caso de los medicamentos, los factores de consumo de medicamentos sin prescripción médica, y las dimensiones de esa variable serían esos aspectos que nosotros hemos planteado en los objetivos específicos. Miren acá, yo en el objetivo específico analicé la sobrecarga laboral como un factor de consumo, las presiones familiares como factor de consumo de medicamentos y la facilidad de acceso de los medicamentos como un factor que se asocia al consumo de medicamentos. Entonces, quisiera saber si ustedes me hice entender en relación con esa explicación, y qué lástima que pues hayan llegado apenas 4, porque hubiera sido muy fructífero que hubiéramos podido darle, no sé si alguno de ustedes quiere compartir la pantalla para mostrarme lo que... Hola, ¿hacer alguna pregunta? No, profe, pues es que me da pena porque igual no la tengo, o sea, nomás es que he pasado como la parte inicial y me falta realizar el resto. O sea, hice lo de la... Pero está entendido ya, ¿verdad? Sí, claro, sí, señora, me quedó muy claro. Solamente me falta, porque es que me estaba yo estaba llenando lo de diseño, enfoque y eso era referente a lo que decía en la investigación, pero pues yo no la realicé, entonces no puedo decir que estoy haciendo esa investigación así. Exacto. Tú estás haciendo una investigación documental. Si fueras a aplicar una encuesta a los médicos, entonces sería una investigación de campo, no experimental. Exacto, Entonces, sí, todo depende de lo que ustedes están haciendo. sí, ¿Ok? profe, eso, o sea, en mi mente yo entendí como que de qué es esa investigación, o sea, como decir es una investigación, ellos sí están experimental, bueno, porque hicieron la Ellos- encuesta y todo, pero ellos no pero están yo no. experimentando, No, o porque sea, ellos experimental es sí, coger un reactivo con otro reactivo y esto y lo otro, pero eso ellos no no. están experimentando. Ellos sí es de campo, digo, ellos sí están de campo, nosotros no. Sí, ellos sí es de campo, exacto. Ellos sí es de campo. Bueno, nosotros esperamos, ustedes son, bueno, no, qué lástima, porque son, mire, son 200 estudiantes y hay 4 personas, entonces después, y los que menos participan en el foro son los que más se equivocan. ¿La puedo compartir, profe? ¿La qué? Claro, Kelly quiere compartir, Kelly. Kelly va a compartir la matriz. dale. Ah, pero no dejan. Solo los Ah, organizadores y moderadores. miércoles, y ahora eso sí, grave la cosa, porque ahí sí Bueno, no sé cómo o hacer. igual uno se la comparte porque yo la fui organizando conforme a lo O que si iba se la, entendiendo. o si se la envía acá por el chat, que la profe la abra. Ah, sí, por el chat. Mm, ¿Dónde está el chat? El chat está Ah, inhabilitado. no. El chat también está No inhabilitado, está. No, tenaz. Es que yo no sé por qué esto es así. No está. Parece que es porque, mira que es de la UNAD, digo yo. O no sé si fue que yo lo configuré mal, pero no sé. No. De pronto al momento de crearlo. Sí, al momento de crearla y como que uno ya no, espérate, editar grupo privado, no sé, sigue, no me da la posibilidad de crear. No, Y no. profe, y ahí en compartir no le puedes dar si compartes a alguien, le autorizas. Ah,
ahí al darle clic en compartir, Eh, bueno, ¿usted cómo pero en la moderadora? cámara, pero ¿cómo es que No, no al pie sé donde por dice qué salir, acá no me, al pie espérate, donde dice salir. acá, aquí hay tres punticos, los tres punticos, el ojo, no me deja. ¿Cómo haríamos ahí para compartir? Tres punticos, desactivar video O le voy entrante, leyendo. acceder a pantalla completa, modo de Va a conferencia, activar tocar. subtítulos, ¿no? Finalizar, activar video entrante. Tutora, Ay, tengo es que O yo una si la estoy pregunta. como buscas, o enferma. Pero si la bueno, si buscas quieres me vas en Teams, diciendo tu investigación, ¿sí? Kelly, y en el chat Señora. de la profe, o sea, la buscas en Teams como Ah, Marta sí, Ginette y ahí sí se lo puede enviar. Me vas diciendo sí. tu investigación. ¿Qué investigación escogiste tú de las tres? La de los medicamentos. Hola, Pero Kelly. ya se Kelly la es la estoy que quiere enviando. compartir. Sí, señora. Ya se la envió a su Ya se la chat estoy de Teams. enviando al chat de Teams. Tutora, tengo una pregunta. Kelly, Tutora, o si quieres me lo mandas al WhatsApp, yo lo comparto. Bueno, No escucho nada. tutora. Profe, Andreina le va Hola, a ¿qué hacer una pasó? pregunta. Andreina, ¿quieres hablar? Habla. Sí, me escucha. Sí, señora. Eh, en la matriz que vamos a llenar, a realizar, Yo no vamos escucho a a hacer Andreina. la ¿Ustedes la trabajo. escuchan? Hola. ¿Me escucha, Sí, tutora? yo la escucho, profe. Hola, ¿ustedes están escuchando algo? Sí, yo la escucho, profe. Hola. Tutora. ¿Será que lo puso mudo, profe? Hola. ¿Qué ¿Ustedes me escuchan? pasó? No escucho a nadie. profe, Yo sí escucho, yo sí escucho. La profesora yo creo que fue que lo puso mudo. O sea, a lo que ella Sandra, estaba buscando ¿escuchas? cómo compartir. Sí, yo sí la escucho, profe. Andreina, Gisette. sí, Ella Ay, no nos está madre. Ya. escuchando. Ya. Es que estaba silenciado. Ajá, cuéntame. Yo no la estaba escuchando. Qué pena. Ah, ahora sí. Sí, claro. ya Yo se no lo le... Ustedes envié me al escuchaban chat a de mí. Teams. Tutora, ahora ¿Lo sí me enviaste al escucha. chat? De Teams, Sí, claro, yo no al escuchaba. ¿El que suyo, enviaste al chat de Teams? ¿Qué enviaste? al suyo. Tengo una ¿Qué le envió La preguntita. la matriz. Andreina quiere preguntar algo. Dale, Andreina. Tutora, yo ahorita como entré un poquito tarde, pero en la cuestión de la matriz que se va a desarrollar, vamos a seguir trabajando con la Con el misma mismo trabajo. investigación Sí. que veníamos Tienen que, trabajando porque ustedes ya anteriormente. avanzaron. Ustedes ya avanzaron, claro, ya ustedes avanzaron en objetivos, en antecedentes y todo. Ustedes no pueden cambiar. Ah, ok, esa es la pregunta que tenía, tutora. Sí. Porque estuve leyendo la guía y nos mandan a leer sobre los enfoques, o sea, es como una guía, ¿cierto?, de lo que vamos a realizar. O sea, los Yo les diseños voy y a tipo de compartir. investigación. Yo les voy a compartir les voy a hacer un videito y les voy, pero es que, ay, no, pues yo hago de todo y ustedes ni leen, de verdad, qué tristeza. Yo me gasto, hay días que me gasto en días enteros haciendo presentación. Por ejemplo, creo que yo les compartí la presentación a ustedes donde les explico, creo que Geniali o Canva, donde les explico todo. Sí, o Ahí sea, con eso ya lo que usted ha tienen. Mira, publicado en el foro, eso está muy interesante, sino que por decir la primera publicación que realizó fue más difícil de verla porque como quedó muy grande, entonces ay, horrible. Es no que no le sé toca a por uno qué bajar. ese mapa, no sé por qué, o sea, yo no sabía cómo ponerlo chiquito. Sí, Sí, y esa. no, y ese sí se me dificultó verlo bien. No, pero ese no le paré tanta bola, pero la presentación sí está buena, porque ahí es donde estoy explicando una presentación desde el paradigma, el tipo de investigación, el diseño y todo. Ahí lo único que quedó faltando fue el universo, población y muestra. No, pero sí, se le entiende súper bien, profe. Pero pues con estas bases que nos da hoy también, o sea, todo es
buenísimo saberlo. Claro, solamente tienen que mirarlo. Yo, por ejemplo, esto que acabo de hacer con ustedes venga, les voy a compartir entonces, si quieren, a ustedes acá, en el chat, ¿cómo se llama? Estamos configurando datos de archivo, cargar desde mi equipo. La matriz que acabo, el ejemplo de la matriz de referencia, metodología de investigación, ya se los voy a poner ahí para que lo tengan ustedes, ¿vale? Ok, Yo creo tutora, que, lo voy a bueno, enviar por ustedes, dónde, porque el chat está inhabilitado. mira, ¿lo estás viendo? Ahí le acabo de mandar el chat. Mira, la No, matriz, el tutora, ejemplo, no puede. no les Profe, el aparece. chat está inhabilitado. ¿Y No, el por chat está qué? inhabilitado, no sé. Qué embarrada tan grande. Y bueno, de pronto lo que voy a hacer es que como yo creé ese grupo de metodología de la investigación, ahí les pongo esa matriz. Igual se las voy a adjuntar al foro. ¿Oyeron? Ok, mil gracias, tutora. Sí, súper, No profe. se la mando al foro, pero el que no vino a la clase, el que pues, porque le voy a grabar un video también, pero ahí solamente tienen que escoger una y explicar por qué. Profe, pero ahí ¿Sí? igual ya su merced pudo ver la de Kelly. No, Kelly no compartió. No, ella se la envió a su chat de Teams. Ah, el chat de Team. Bueno, listo, ya voy a mirar entonces acá. Ok, un segundo, por favor. Pero es que creo que me cuelga. Metodología. Equipo. Ah, chat, aquí hay un chat, sí. Kelly. Voy a descargarla y ya nos. Listo. A compartirla ahora. Eso fue lo que vamos a compartir acá. Vamos a ver cuál será de tanta cosa que hay acá en esta pantalla. Ventana. Chat de Teams. Es que ya la tengo acá, pero, ok, la tengo acá. Otra cosa, bueno, está cargada. Lo que voy a hacer es compartirlo. Mm, Como proyectar la pantalla. Lo que pasa es que no me permite. Profe, pero entonces por decir esta grabación, ya no, como no tenemos chat habilitado, su merced no la envía también por mensaje. Sí, sí, yo se la puedo enviar por mensaje, O pero podría ser al correo, tutora. Sí, bueno, lo que pasa es que como hemos hablado de tanta cosa, pero bueno, como que tiene que ser más específica, ¿no? Para que quedara ahí sin, porque por ejemplo, esto que estoy buscando, no me gustaría que quedara grabado. Claro, entiendo. Espérate, voy a mirar acá a ver si ya me dicen que no me dicen si ustedes están viendo ahí. ¿Ahí lo ven? Sí, tutora. No. ¿Están viendo ya lo de el archivo de Word de Kelly? Sí. No. Yo sí, tutora. Dice, Hola. Hola, no me responden. Lo quitó, tutora. Yo sí estaba viendo. Ay, por eso yo le estaba preguntando y no me decían nada. Sí, yo le estaba respondiendo que sí. No sé por qué no me escuchó. Ya, ok. Ahora sí, ¿lo estás viendo ya? Sí, tutora. Listo. Vamos entonces, bueno, vamos entonces a mirar aquí la presentación de Kelly. Ok, ella
El objetivo general es establecer los factores asociados al científico, identificar las causas del consumo, clasificar las bases teóricas relacionadas y analizar los índices de consumo. Listo. El tipo de diseño, ¿verdad? Acá ella escogió, recuerda que yo les decía que acá en este diseño tenemos que escoger entre bibliográfico y de campo, experimental y no experimental. Entonces ella escogió no experimental, le faltaría escoger bibliográfico o de campo, cualquiera de los dos. En el enfoque, miren, aquí Kelly escogió cuantitativo. Kelly, ¿por qué escogiste cuantitativo? Sí sé, ¿por qué escogiste cuantitativo? Acuérdate que cuantitativo es cuando vamos a hacer análisis de datos con medición numérica. Vamos a utilizar cuestionarios cerrados. ¿Tú vas a hacer una investigación, vas a hacer esa investigación así de campo con cuestionario? Sí, porque ahí pues nos hablan de ¿Ah? unas encuestas. Pero acuérdate que hay diferencia entre la encuesta y el cuestionario. Las encuestas cuando son abiertas, las encuestas son abiertas, a preguntas abiertas, y eso es más cualitativo, y cuestionario más cuantitativo, cerradas las preguntas. Entonces, dependiendo. Entonces, si lo vas a hacer cuantitativo, deberías escogerla. Bueno, ahora más adelante vemos el instrumento, pero bueno, entonces sería no experimental, cuantitativo. El tipo de investigación lo escogiste pura base, mira, pura básica la escogiste descriptiva, lo escogiste transversal y de campo, bien. Aquí te falta la N, ¿no? Transversal. Acá, ya. Aspectos relacionados con la frecuencia del consumo. Bueno, entonces acá, mira, en variables, recuerda, en variables, ¿qué vas a tener acá en cuenta? La variable es Lo de son los los objetivos factores, específicos. mira, si la variable es esta, mira, esta es la variable, literalmente, factores relacionados con el consumo de medicamentos sin prescripción médico. Ahora, ¿cuáles son las dimensiones? Que sería, la primera que lo escribe, variables, Las factores causas de relacionados con consumo. exacto, las causas del consumo de medicamentos sin prescripción médica sería uno. El otro sería las Las bases bases teóricas teóricas. relacionadas con el consumo de medicamentos. Hoy se me fue. Y el otro sería los índices de consumo de medicamentos sin prescripción médica. Esas serían las tres dimensiones de la variable que estás estudiando. ¿Está claro? Sí, señora, sí, señora. El área de estudio es donde lo realizaste. Bueno, el área de salud, el cual preside está, pero aquí te faltó Ahí ya lo que sería el decía la área de la directora, salud, que le ¿no? borran los Porque espacios para no llenarlos. Entonces, ¿dónde le hicieron? En la clínica tal. ¿A quiénes? A los médicos de la clínica tal, etcétera. Aquí tú planteas una hipótesis. Si los profesionales de la salud, los servicios de urgencia de medicina de alta complejidad de la ciudad de Chile, los de sexo masculino, presentaron niveles altos en consumo de fármacos no prescritos. Pero la hipótesis es lo que tú vas a tratar de demostrar. ¿Oíste? Bueno, población y muestra, vamos a mirar. Universo, profesionales administrativos. Aquí tienes que decir cuántos son. ¿Cuántos son esos profesionales? Acuérdate que 1254. pero a la encuesta se 250. le hicieron solo a 700. No, espera, entonces, sí, ¿quiénes son? Primero, acá en el universo están todos. ¿Quiénes son todos? Todos. El 700. hospital. Por eso, ahí hicieron 700. A Primero, 700 universo. le hicieron la encuesta, sí, a 700. Ah, bueno, entonces esa sería la muestra. La muestra en el 700. Entonces, fueron los médicos en total. Acá tiene que ser más. Eso son todos los de la clínica. La población es la parte que yo voy a trabajar y la muestra ya es lo específico con lo que me voy a quedar. Entonces, ¿cuántos fueron en el estudio ese? ¿Cuántos fueron los médicos? Porque mira que ¿No usted aquí sería, en el universo no sería el hospital de baja complejidad? no, es que acuérdate, no, el universo no es el lugar, el universo son los sujetos que nosotros vamos a analizar. Entonces acá están diciendo, de una Todos los población de Los 1.254 profesionales, entonces acá creo que son 1.254 el universo. Ujú. Y la población dejaron a lo mismo. Pero mira que este es el error que Kelly, que yo les digo que no cometan. Mira, el universo son 1.254.
la población es de estos 1.254, ¿con cuál te vas a quedar, Kelly? A ver, hagamos de cuenta que tomas, por decir algo, 900. Los de la Pero, UCI. no, pero espera, es que acá en la muestra hay 509 profesionales, 745, 509 más 70. Ok, entonces mira, estos 1.254 tienes que discriminarlo. Mira, 509, que son los profesionales, Médico. y los 745, que son los técnicos. Entonces, ahora, Técnico. ese sería tu universo. Ahora, la población. Entonces, tú dices, no, yo voy a trabajar de los 1.254 profesionales, voy a trabajar, no son profesionales. Tú me dijiste que no eran profesional. Mira, es que no escribes bien. 1.254 es la muestra, porque son todos de la población. A ver, yo voy a corregirte acá. Ok. De este universo, ¿verdad? ¿Yo con qué voy a trabajar? Voy a trabajar solamente con hagamos de cuenta, con los profesionales, ¿sí? Entonces, con 509, esa sería la población, profesionales. Hagamos de cuenta, yo estoy haciendo mi propia investigación, yo no me estoy dando llevar por lo que hicieron nosotros, es para explicarles a ustedes. Ahora, de esos 509 profesionales, aquí en estos 509 profesionales hay 300 mujeres y 200, y 209 hombres. Entonces, hombres, pero yo voy a trabajar con muestras solamente con las mujeres. Entonces, de estas personas, pues, acuérdate que no estoy tomando los datos de allá, estoy explicándole a ustedes cómo saca uno el universo de población y muestra. De esas 509, voy a trabajar con una muestra de 300, ¿verdad? Mujeres, médicos, mujeres. ¿Está claro? Miren, tengo un universo de 1.254 personas entre 509 profesionales y 745 técnicos. De estos 509 profesionales, espérate, de estos 509 profesionales, 300 son mujeres, ¿verdad? Y 209 son hombres médicos. ¿Está claro? Está claro, Sí. ¿verdad? Por favor, díganme que sí, listo. Entonces ya yo Sí. tengo tengo 745, listo. Ahora, ¿qué pasa? Entonces yo digo, listo, me quedo con los 500, voy a trabajar con los 509 profesionales porque voy a trabajar porque los que más consumen son los médicos. Entonces, como los que más consumen son los médicos, entonces yo voy a trabajar con los 509 médicos, de los cuales hay 300 mujeres. Entonces yo digo, ok, esta sería mi población, 509 médicos. Pero la muestra, yo sigo discriminando, la sigo limitando, le digo, no voy a trabajar con los hombres y con las mujeres, sino solamente voy a trabajar con las mujeres, porque son las que mayores responsabilidades tienen y son las que están más afectadas, etcétera. Es decir, ustedes tienen que justificar por qué trabajan con las mujeres y no con los hombres y las mujeres. O si ustedes quieren, pueden escoger un porcentaje de las mujeres y un porcentaje de los hombres. Entonces, o deciden trabajar, por ejemplo, con las 300 mujeres, o trabajamos con 150 hombres y 150 mujeres. Pero un poco lo que yo quiero que ustedes vean es que nunca el universo es igual que la población y la muestra. ¿Se dieron cuenta? O sea, Universos pero- son todo va todos. disminuyendo, doctora. Claro, porque es que el universo son todos. La población es de ese todo, ¿con qué me voy a trabajar yo? Y la muestra es de esa población, ¿con qué me quedo? Entonces, por eso es que se hace necesario hacer una tablita y nosotros escribir 1.200, de los cuales 509 médicos y 745 técnicos. De los 509, 300 son mujeres y 209 son hombres. Entonces, ahora sí, ¿con qué voy a trabajar yo? Con mujeres, con hombres, con mujeres y con hombres, pero nunca A ver, digan la verdad. que la población ¿está claro? Sí, doctora. Sí. ¿Sí está claro o no está claro? Sí. Ok, entonces Gisette escogió la encuesta y el instrumento es una entrevista. Bien. ¿Y cómo analizará los datos? Entonces, los datos, ¿cómo lo vas a analizar? Entonces, acá lo que tienes que decir es la forma como tú vas a analizar los datos. Si tuvieras un cuestionario, ¿tú qué haces? Los datos
que arrojan las respuestas de las personas, los metes en una tabla y vas a tabularlo de acuerdo a como esté la pregunta, si es sí o no. Por ejemplo, sí, cada respuesta es sí, no, sí, no, y luego súmalo sí, y luego súmalo no, por decir algo. Pero si son entrevistas, lo que vas a hacer son como grupos de respuestas que te den los encuestados, que se llaman como, se hace como grupos de categorías. Por ejemplo, los médicos se respondieron, 10 médicos respondieron que consumían medicamentos porque estaban en proceso de separación. Entonces, la categoría como que tú vas a armar es separación, proceso de divorcio. Entonces, tú armas acá en esta categoría proceso de divorcio, en el otro lado por problemas familiares, en el otro lado por sobrecarga laboral. Entonces, tú como que empiezas a hacer categorías de grupos. Esa es la diferencia entre lo cuantitativo y lo cualitativo. En lo cuantitativo, tú simplemente los resultados los metes en una tabla y vas sumando tanto sí, tanto no. O si, por ejemplo, la pregunta son una pregunta con 5 opciones de respuesta en donde totalmente de acuerdo es 5, medianamente de acuerdo es 4 y así sucesivamente. Ahí pues sería 5, 4 dependiendo la respuesta, pero en lo cualitativo, en la entrevista, tú no vas a responder así. Pero bueno, eso es más, si ustedes tuvieran que aplicar eso, pero ustedes no lo van a aplicar. Pero por decir Entonces, ahí ella donde dice que correlación que existe entre los resultados, o sea, ahí habría una correlación de variables. No, ahí solo sería pero una mira que variable, ¿no? ella ya escogió cuantitativo y aquí está hablando de encuesta. Aquí tendría que ser la técnica, sería el cuestionario, ¿verdad? La técnica, ¿cuál sería? El cuestionario Un porque es cuestionario, cuantitativo. ¿verdad? Exacto. Y entonces acá, y no es correlacional porque ella ya dijo arriba que era descriptiva. O sea, recuerden que Sí. yo les di una tabla a ustedes y esa tablita, con esa tablita ustedes dicen, escogen uno o el otro, pero no escojan todo. Y debe haber una coherencia. Mira, acá dice, ¿cómo se realizó el análisis de datos? Se identificaron los objetivos generales y específicos, se analizó la correlación. No, aquí no tiene que hablar de correlación, porque tu investigación no es correlacional. Pero aquí ella está hablando de datos estadísticos, bueno, pero entonces la técnica no es la encuesta. Entonces acá lo último sería cuáles aportes fueron los hallazgos, bueno, lo que ya se encuentra. Entonces, tú te estás dejando llevar es por la investigación que ustedes le... ¿Qué otros problemas? Ok, los otros problemas que encontraron. Bueno, mis queridos estudiantes, no sé si tengan alguna pregunta, pero básicamente que dice lo que toca tener es coherencia entre si coges enfoque, ya sabes que cada enfoque va como con sus areticos, con sus collares, como coherentemente, ¿no? Como cuando nos vestimos, que pegue todo. ¿Está claro? Sí, profe, muchas gracias. Yo espero que haya quedado más claro. Esto no se lo voy a compartir a ustedes porque tenemos mucho. Me da pena compartirlo. Esto es como un borrador aquí nosotros. Bueno, si no Pero, tienen más profe, preguntas, valoro mucho su tiempo, el tiempo que nos dedicó aquí a nosotras. De verdad que lo valoro mucho. claro que sí, con gusto, no con gusto. Lo que voy a hacer es un videito socializando la guía, ¿vale? Como ya más específico sin hablar de otras cosas, ¿ok? Ok, Vale, tutora, profe, muchas muchas gracias. gracias. Bueno, un abracito. Ustedes a la matriz no la... También le voy a... Exacto, lo que voy a hacer es eso, un videito socializándole la matriz, ¿ok? Eso, profe, muchas Un gracias. abracito, muchachos. Ya saben, con toda, ¿no? Animen a sus compañeros a que participen. Chao. Ok, Vale, profe. chao, tutora. Gracias, chao. Chao, chao.